Esta celebración de hoy, donde escuchamos el Evangelio de la multiplicación de los panes, tiene que tocarnos a nosotros por varias cosas. La primera es que no hay necesidad más básica del hombre que la de los alimentos. Y nosotros estamos en un país productor de alimentos. Es decir, producimos más alimentos de los que necesitamos. Casi podríamos alimentar 6, 7, 8 veces más de la cantidad de población que tenemos con los alimentos que producimos. Y en ese sentido somos un país rico. Sin embargo, en nuestro mismo territorio hay gente que pasa hambre. Y así el mundo tiene esa problemática fuerte. Y las Naciones Unidas tienen un organismo que se ocupa justamente del tema del hambre. Y dentro de sus estadísticas, a principio del milenio decía que teníamos 800 millones de personas en el mundo que sufren hambre. 800 millones. Y las Naciones Unidas propuso a las naciones del mundo una meta, o varias metas que se llamaron las metas del milenio, que era para arreglar algunas cosas en el mundo que no estábamos haciendo bien. Varias de ellas tienen que ver con la ecología, con la expulsión de gases de la humanidad que están produciendo lo que se llama el efecto invernadero, que había que reducir esos gases, reducir la contaminación, etc. Pero dentro de esas metas está la de reducir el hambre en el mundo. Año 2000 estamos hablando, a los comienzos del año 2000. Sin embargo, ya avanzado, la meta del año próximo se tendría que cumplir, 2015, reducción del hambre. Hoy estamos con más población con hambre que en el año 2000. Hemos aumentado a más de 1.000 millones de los 800 que había en el año 2000. Así, para que tengamos una idea de que este es un tema global muy importante. Y el hambre en el mundo no es un tema que nos es indiferente, porque afecta en especial a las poblaciones de los más pequeños, los con edades más vulnerables, los niños. Entonces tenemos que abrir los ojos, porque hay gente aquí nomás, nuestro barrio, que se va a dormir sin comer. ¿Qué nomás? Se está haciendo una tarea así muy... Pero la población sigue aumentando los índices de pobreza. Las villas son cada vez más grandes, no se han reducido. Esto quiere decir que seguimos haciendo las cosas mal, por un lado. Por otro lado, hay gente que trabaja para que esto se revierta. Y lo han trabajado dando su vida en esto. Y pensaba, porque mañana es el aniversario del asesinato de Monseñor Angelelli, 4 de agosto. En La Rioja, zona pobre por excelencia de nuestra patria. Allí él intentó paliar el hambre de la gente, Angelelli. Y se le ocurrió, fíjense la osadía, viendo que había campos improductivos, incluso abandonados por sus dueños, de hacer cooperativas de trabajo para que la gente pueda aprovechar la tierra, cultivarla y entonces de allí obtener los alimentos que estaban necesitando.
Y esto empezó a dar sus frutos y comenzó la gente a trabajar en esto, las cooperativas de trabajo. Estamos hablando de años 75, 76. Sin embargo, los terratenientes de la zona le hicieron la guerra al obispo. En lugar de ponerse de su lado, le hicieron la guerra. Los desacreditaron de todas las maneras posibles. Incluso había diarios de La Rioja que se dedicaban a defenestrar al obispo cuando estaba trabajando a favor de los últimos. Y allí empezó la persecución violenta contra sacerdotes, contra gente que trabajaba en estas cooperativas, incluso asesinando 2 sacerdotes en una zona que se llama el Chamical, y asesinando un catequista que era trabajador también de las cooperativas de trabajo, que era Wenceslao Pedernera, un laico que trabajaba en esto. Cuando el obispo estaba investigando estos asesinatos, es asesinado él mismo. Y aquí viene a nosotros la palabra de Dios de hoy, que nos cuenta así en la segunda lectura de hoy de San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El hambre, la desnudez, los peligros, la espada, los que nos quieren matar. Nadie podrá separarnos jamás del amor de Cristo. Es decir, este Jesús no solamente viene a traernos la buena noticia y a decirnos que se puede, que el mundo puede ser mejor, que podemos llegar a que todos tengan lo necesario para la vida, porque Dios hizo las cosas bien y los alimentos sobran y hay para todos. Entonces, Jesús nos hace un desafío muy grande a la iglesia, a los discípulos. Les dice: denles ustedes mismos de comer. Es porque los apóstoles decían: despide a esta gente porque hace tiempo que está con nosotros y se acerca la noche y no tienen comida. Que vayan a comprar a los pueblos vecinos. Jesús les dice: denle ustedes mismos de comer. Y ahí es donde está el gran desafío de los discípulos, porque indudablemente nosotros hoy conocemos cómo termina este texto, lo que Jesús hace, la multiplicación de los panes. Y entonces, entonces Jesús va a multiplicar los panes. Pero los discípulos no sabían lo que Jesús iba a hacer. Y Jesús les había dicho: denme ustedes de comer. ¿Qué tenían los discípulos? 5 panes y 2 peces para alimentar a 5.000 personas. 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que el doble por lo menos. Así que el desafío que Jesús le hace a los discípulos, y encima le dice: vayan y acomoden que la gente se siente en el pasto allí, como ya preparando que le va a dar de comer los discípulos. ¿Cómo? Con 5 panes y 2 pescados. Ahí entonces donde la fe entra a jugar un lugar preponderante. ¿Cómo se puede trabajar por esto que es tan hondo en la humanidad, que es el problema del hambre? ¿Cómo? Jesús nos pone el desafío ahí y confiar en Él. Y esto que realiza este grupo de discípulos con Jesús, allí en este lugar de la Galilea, es lo que simboliza la celebración eucarística de cada fin de semana. Es donde compartimos el pan, un poquito, como casi de un modo simbólico, pero muy fuerte, porque si somos capaces de compartir este mismo pan, este mismo vino, quiere decir que también somos capaces de compartir nuestra comida
nuestra realidad con aquellos que están pasando necesidad. Tiene que ser una sintonía perfecta nuestra vida con esto que estamos celebrando. Y ese es el desafío. Cuando todo nos indica que tendríamos que encerrarnos en nosotros mismos y en nuestros propios problemas y en nuestra realidad y en nuestra hambre, el Señor nos invita a abrir el corazón, a abrir nuestra vida, a confiar en Él, porque la creación que Dios hizo, la hizo bien y no falta alimento para nadie. Al contrario, esta creación es abundante y sobra. Por eso, confiando en Dios, y desde esta celebración eucarística, necesitamos entonces recuperar esa confianza en que Dios hace bien todas las cosas. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios,